de la población, medias de la población, y que lo hacíamos por 3 métodos: estimación puntual, un valor exacto, que es el que tomamos de base para los otros dos, intervalos de confianza, obtener 2 valores entre los que encontraremos el parámetro, o pruebas de hipótesis, que mediante la estadística sometemos a prueba esa respuesta o esa afirmación para ver si es válida o significativa. Veíamos 4 tipos de hipótesis de investigación: descriptivas, comparativas, correlacionales, causa-efecto. Comenzamos probando hipótesis descriptivas, o sea, para la media, y pasamos a comparativas. Comenzamos con 2 muestras relacionadas. Hoy espero llegar a las correlacionales. Bien. Hablábamos que en la hipótesis alterna proponemos lo que se desea probar, en la nula lo contrario, de manera que el proceso busca, en la mayoría de los casos, rechazar la nula, sobre todo cuando son respuesta al objetivo o al problema, para poder comprobar la alterna. Y hablábamos de unilaterales si pretendemos probar que es mayor, que es menor, o bilaterales si pretendemos probar que algo es diferente de. Bien, y comenzamos a hablar del intervalo de confianza, que requería una distribución normal en una variable cuantitativa. Hablábamos que determinamos el nivel de confiabilidad y lo usamos cuando deseamos explorar qué ocurre en la población, porque no tenemos muy claro qué probar, y entonces buscamos entre qué valores se encuentra. Y ahí ya comenzamos a hablar de hipótesis como un análisis estadístico que somete a prueba ese objetivo de investigación y que nos lleva a una decisión. Que esa decisión puede ser rechazar la hipótesis nula, que es lo que buscamos, o no rechazar la hipótesis nula, basados en unos datos estadísticos, pero que tratan de dar cuenta de una realidad que no tenemos clara qué es lo que sucede, que puede ser que la hipótesis nula sea cierta o sea falsa. Decíamos que lo ideal es lo que está allí marcado como la potencia, que es lo ideal siempre es que lleguemos a rechazar una hipótesis que en realidad sea falsa, y que cuando nosotros nos planteamos esa significación o ese alfa, ¿cierto?, que es el que tomamos de base para saber si rechazamos o no, esa es la probabilidad de cometer ese error tipo 1, que sería que rechacemos cuando en la realidad algo es cierto, es decir, cuando no lo debimos rechazar. Entonces, en ese orden de ideas, comenzamos con las pruebas para una muestra. Alcanzamos a hacer el intervalo para la media y la prueba para la media. Prueba para la varianza, el SPSS no la hace, y la de la proporción la cambiamos por esta prueba binomial, que es de la no paramétrica, porque los paquetes tampoco hacen por lo menos el SPSS, prueba para la proporción directamente. Bien, y miramos también la prueba chi cuadrado. Cuando hacemos el intervalo, entonces decíamos, nos entregaba entre qué valores se encontraba el parámetro, y en las pruebas para la media lo que nos decía era, o probábamos si la media podía ser mayor, menor o diferente de algún valor que preestablecemos. La prueba binomial, decíamos, es cuando tenemos solo 2 categorías, mientras que la prueba chi cuadrado es para ese tipo de variables categóricas que tendemos a usar para determinar si hay igual proporción de sujetos en todas las categorías. Son variables cualitativas, medidas generalmente en escala nominal. Obviamente que no conocemos su distribución, o puede ser cualquiera, y solo exige que no más del 20% de esas frecuencias esperadas sean menores que 5. Ahí veíamos cómo el SPSS nos entregaba la prueba y nos decía si habían frecuencias menores que 5, y la idea al rechazar era que si había diferencia en la proporción de sujetos por cada categoría de la variable. Recordando que para rechazar, siempre que sea unilateral, tomamos P, debe ser menor o igual al alfa, P es la significación que nos da el SPSS, y bilaterales tomamos 2P, o la que él generalmente nos da, significación bilateral menor o igual al alfa. Bien, luego comprobamos normalidad, aprendimos a probar si una variable seguía o no una distribución normal, pero ya de manera inferencial, no descriptiva, con asimetría y kurtosis, y veíamos que aquí buscábamos no rechazar la hipótesis nula, porque buscábamos que
determinar que la variable sí proviene de una población con distribución normal. Usábamos dos pruebas, la Kolmogorov con muestras grandes y la Shapiro con muestras pequeñas. Aquí pequeñas se determinan, pues según dicen algunos autores, menores que 50. Bien, los pasos. Y comenzamos luego a trabajar dos muestras relacionadas, donde hacemos mediciones sobre el mismo sujeto pretest posttest, o cuando nosotros tenemos sujetos relacionados, decíamos como parejas de esposos, parejas de gemelos, no sé, sujetos que en algunas variables sean muy similares. Como no las teníamos en la base, lo que intentamos fue tomar dos resultados de dos variables de las que tenía allí Dagoberto y mirar si tendían los sujetos a puntuar similar en ambas variables. Ahí vimos entonces la prueba de paramétrica de la media de las diferencias, que vuelvo y repito siempre, paramétrica es que tenemos la distribución normal, tenemos variables cuantitativas y medidas en escala intervalar o de razón. Que si yo no puedo hacer media de las diferencias, entonces mi alternativa sería hacer Wilcoxon, que la puedo usar cuando la variable sigue siendo cuanti, pero puedo tener una escala ordinal, que la media de las diferencias no me la aguantaba, o puedo no tener distribución normal. Y tenemos pendiente hacer McNemar, que trabaja con variables cualitativas, con dos categorías. Entonces, como no tenemos ese tipo de variables, voy a enseñarles a cómo a partir de una variable que tenga más categorías, uno puede, pues, reducirla a dos categorías. De una vez les enseño ahí a recodificar. No es que uno en una investigación coja las variables y las recodifique, a no ser que eso diga el instrumento que sea importante, pero me parece que puedo tomarlo de excusa para enseñarles a recodificar variables y de una vez le aplicamos a esas variables que recodifiquemos, le aplicamos McNemar, haciendo el mismo supuesto que ya hicimos, que podamos comparar los resultados de dos variables del instrumento que tenga Dagoberto para no inventarnos más datos. Bien, entonces creo que vamos a mirar esas que tenemos, esa que nos hace falta de McNemar, y una vez veamos esa, entonces ahí sí continuamos con lo demás. Bueno, esto del tamaño del efecto es algo que se está usando últimamente. Digamos que hace unos años no se le paraba muchas bolas a esto del tamaño del efecto. Algunos paquetes ya están sacando el tamaño del efecto, sin embargo, pues el SPSS no lo entrega, pero es demasiado fácil de calcular. Simplemente uno toma la media de las diferencias, y estamos trabajando el tamaño del efecto para muestras relacionadas, sobre la desviación estándar de esas diferencias. ¿Qué nos dice ese tamaño del efecto? Es que cuando uno rechaza la hipótesis, digamos que está mirando las mediciones antes y después, digamos que no, yo midiera qué tanto sabían de estadística, lo hubiese medido con una prueba cuando ingresamos, y cuando termine el curso vuelvo a hacer la prueba para ver si realmente pues se aprendió durante el curso. Yo puedo encontrar al final que rechazo la hipótesis nula y digo, sí, las notas aumentaron, pero por el tamaño de la muestra puede que él esté ejerciendo ahí su papel de n muy grande y esté yo como rechazando, no porque realmente hayan aumentado lo que se esperaba que aumentaran, sino porque el tamaño de la muestra me está diciendo con cualquier aumento, así sea un puntico, ya voy a tener diferencia significativa. Entonces ese tamaño del efecto nos va a decir, ya en el contexto que estamos trabajando, qué tanto fue ese aumento realmente. Entonces aquí dice, y esto ya lo estableció el autor, quien nos propone ese tamaño del efecto, con esa de Cohen, que nos dice, si da 0,25 o menos, fue un bajo efecto. Si da entre 0,26 y 0,79, un efecto medio, y si ese tamaño del efecto da más de 0,80, dice ese efecto fue alto. Entonces ahí uno se podría dar cuenta ya con la variable
qué tanto aumentó realmente, si yo rechacé, si tengo diferencia significativa, dice, bueno, por ejemplo, en este ejercicio que yo tomé acá, dice, es mayor que 0,80, 0,86 y dice, realmente, esto era midiendo el estrés, digamos que la terapia sí hizo que redujera en un nivel alto ese nivel de estrés. Bueno, estos son los pasos que ya habíamos visto, entonces vamos a mirar la prueba de McNemar que tenemos pendiente. Les decía variable cualitativa, dicótoma, es decir, 2 categorías, escala nominal. Allí el SPSS nos va a entregar una tablita de 2×2, donde él va a colocar en un lugar, puede ser al revés, las mediciones antes o en nuestro ejemplo de una de las variables que vamos a tomar y en el otro campo después. ¿Cuál es el problema de la prueba McNemar? Y por eso mostrarles este cuadrito, que la prueba de McNemar, al igual que la de Wilcoxon, solo toma en cuenta los sujetos que tienen cambios. Es decir, aquí en nuestro cuadrito serían las casillas W, que son personas que pasaron de más, la categoría que puse como más, a menos en la siguiente medición. Y los sujetos que estén en Z. Entonces, ¿qué pasa con estos que XY, por ejemplo? Ellos no los tienen en cuenta. Hay ocasiones en que en la práctica es más grande lo que da en X y en Y que lo que da en W y en Z. Entonces uno se tendrá que preguntar como investigador si los sujetos permanecen igual de mal o igual de bien, no sé, dependiendo de lo que sea el más y el menos, pues uno dice, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué permanecen igual? Y con base solo en unos pocos datos puedo yo entonces decir si es que rechazo que mi intervención o mi taller o mi tratamiento que tengo en medio de, si de verdad surgió un efecto, pero no fue en la mayoría de los sujetos. Entonces es una prueba que hay que tener mucho cuidado a mi modo de ver cuando uno la interpreta, sobre todo tener cuidado con esas casillas. Bueno, y esta era la de Wilcoxon, que también la alcanzamos a trabajar muy rápidamente, que pues puede plantear cualquiera de estas hipótesis bilateral o unilateral dependiendo de cómo esperemos los cambios. Nuevamente les recuerdo, esas dos pruebas, Wilcoxon y McNemar, solo tienen en cuenta los sujetos que cambian, los que permanecen igual, no los tienen en cuenta para la prueba. Bueno, aquí están los pasos que ahorita los revisamos y pasaríamos a 2 muestras independientes. No sé si pasé muy rápido las diapositivas, si les faltó algo, sobre todo, por ejemplo, el del tamaño del efecto, que sí es bueno que lo tengan a la mano. Si me dicen, la devuelvo. Parece que no hay lío. Que sí, profe, que sí la devuelva por un momento. Vale. Si la puedes devolver al efecto, porfa. Bueno. Si eso es algo que en los artículos ya se está exigiendo, ya se está pidiendo que el investigador muestre el tamaño del efecto, o sea, no basta con decir se rechazó, se encontró diferencia o si hubo cambios o bueno, si aumentó lo que esté midiendo, sino qué efecto tuvo esa intervención en medio de. Pero perdón, profe, ahí depende del tipo de muestra que esté usando. O sea, si se hace una muestra por única vez o si hace una muestra en diferentes tiempos, o depende de eso, ¿no? Porque si yo tengo, si hago solamente una toma de datos única, ¿también da espacio para esta prueba? No, porque es el efecto del cambio. En una muestra no hay tamaño del efecto, siempre es en 2 o más muestras. En este caso, muestras relacionadas, que haya, para yo mirar qué efecto tuvo realmente ese cambio o esa diferencia que yo estoy mostrando, pero en una muestra no. Y luego lo vamos a ver también, existe en 2 muestras independientes también, cuando yo comparo 2 poblaciones diferentes, no sé, de 2 Por ciudades, ejemplo, 2 empresas. o antes de la pandemia y después de la pandemia, ¿cómo estaba? Ajá,
Podría Sí, ser. claro. Sí, señora. Si ustedes miden, por ejemplo, no sé, la Nivel inversión o de la economía, escolaridad, por algo. ejemplo, Ajá. ajá, sí. O uno puede mirar cuántos estaban antes, cuántos estaban ahora, o la mortalidad antes y después, no sé, la asistencia. Habría muchos elementos ahí para Ajá. comparar un antes y un después. Sí, señora. Bueno, ahora sí. O Sí, ya lo capté. Era que tenía dudas. bueno, listo. Pues lo voy a dejar aquí listico. Y voy a ir entonces al SPSS y les voy a mostrar cómo entonces obtener la prueba, cómo recodificar variables, que a veces es importante. Listo, ¿ya están viendo el SPSS? Sí, mi profe. Sí, señora, Sí, señora. ya. Bien, entonces les voy a enseñar a recodificar. Recodificar es usado cuando yo tengo una variable quanti o quali, como quiera, pero quiero, si es quanti, digamos que hacer agrupación, que yo tenga edad de la organización y quiero decir, bueno, las que llevan poco tiempo es menos de 10 años, las que llevan un tiempo moderado entre 10 y 20 y las que lleven mucho más tiempo, más de 20 años. Entonces, en lugar de tomar el tiempo así en años exactos, digo, no, las quiero agrupar. Se utiliza mucho con edades para hacer grupos etarios, rangos de edades, pero aquí lo voy a utilizar para que podamos dos variables que tengamos, pasarlas a dos categorías y con ellas lograr hacer la prueba de McNemar para podérselas mostrar. Entonces, por donde recodificamos, le decimos transformar, recodificar en distintas variables. Siempre en distintas, por favor, nunca le vayan a decir en las mismas, porque resulta que si hacemos eso, ya eliminamos la variable original y nos quedaríamos con la recodificada y pues no es bueno. Entonces, recodificar en distintas variables. Yo voy a hacerlo con gestión de desempeño. Vuelvo, esto es simplemente un motivo para enseñarles a recodificar, pero porque no tenemos variables de dos categorías y poderles enseñar McNemar. Bueno, en nombre yo generalmente le coloco re de recodificada y como el mismo nombre que tengo aquí. ¿Para qué? Por si yo cojo esta base dentro de 2 años, yo sepa que lo que dice re es porque yo recodifiqué esta variable original. Así, si no en 2 años digo, ¿y esa cosa qué era? ¿Eso de dónde me lo inventé? Entonces, ahí uno lo puede, pues, colocar de una manera que se acuerde que lo que dice re es porque lo recodificó. Bien, como las dos variables van a tener, las voy a recodificar de la misma manera, las puedo pasar al tiempo. Si no las paso, si no son de la misma manera, o sea, si una variable se recodifica con unos valores y otra con otros, y toca una por una. Y la otra que elegí fue inducción, la paso acá y le doy el nombre. Y cambiar. No le gustó, ¿por qué no le gustó? Está muy largo. Ya. No, porque le estás diciendo GES otra vez y es inducción, ¿no? Ah, fue que le dije lo mismo. Sí, señora, gracias. Entonces cambiémosla. Sí, yo aquí por estar mirando lo que no es. Muchas gracias. Inducción. Listo. Vámonos el mismo que tengo allá. Listo, gracias. Bien.
Ahora le digo valores antiguos y nuevos. Puedo usar rangos o puedo usar inferiores y superiores a. Yo tomé, vuelvo, es un invento, menor que 30, entonces le digo rango hasta menor que 29. ¿Por qué 29? Porque si le digo 30, él toma el 30 y quiero solo los menores a 30. Y esos van a tomar o van a estar en la categoría 1. Y le digo añadir. Entonces, todos los que te vean menores o iguales a 29 los va a volver unos. Ahora quiero los superiores, ahora sí que tome el 30, de 30 en adelante, le digo yo son la categoría 2. Si fuesen rangos, los de 10 a 21, los de 20 a 32 y así sucesivamente. Mentiras que yo hice algo mal, es que no era 29, era 2,9. Ya me acordé que eran, ya, 2,9, por favor. Y el otro era 3,0. Porque eran valores de 0 ¿Y si alguno quedó en 2.95 o el sistema ya 293? Claro, teníamos varios decimales. Esa parte es cansona. ¿Qué le hacemos? No, porque él toma los de 2,95. Nos va a tocar ponerle esto aquí como cansona así. Sí, porque eso tenía varios decimales. Muchos podía tener. Que nosotros tomamos 2 fue otra cosa. Sí. Tocó ponerle el 999 para que no se nos vaya, ojalá, quedar ninguno por fuera. Y el del 3, ¿qué le pasó con mi coma? Listo. Ya, ahora sí me aceptó la coma. Les decía, pueden ser rangos entre tanto y tanto o pueden ser valores exactos. Esto de valores exactos es cuando uno pone, cámbieme un 1 por un 4. Eso se usa mucho cuando los ítems, en la prueba uno inventa ítems inversos y los tiene que arreglar después y que queden todos en el mismo sentido. Entonces uno recodifica el que está inverso y si eran del 1 al 4 le dice el 1 vuélvamelo 4, el 2 vuélvamelo 3, el 3 vuélvamelo 2 y el 4 vuélvamelo 1. Y así él los cambia en esos ítems inversos. No es bueno hacer ítems inversos, como les decía en una prueba, no es bueno unos al derecho y otros al revés. Eso confunde y eso al sacar la confiabilidad de la prueba generalmente la afecta bastante. O sea, uno se da cuenta que hay un ítem ahí molestando y va y lo mira y era al inverso. Dice, ay, ese inverso saca canas. Entonces, en la medida de lo posible, no poner los inversos para no tener que hacer todo esto. Bueno, una vez ya se lo dije, espero que me tome todos esos decimales y no ponga problema, le puedo decir aceptar. Vamos a ver cómo me quedó. Dijo que ya lo hizo. Esto ustedes no lo tienen porque fue que yo lo hice antes. Voy a la base. Al final, aquí están los valores. Algo pasó porque solo, no, sí tengo unos y doses. Bueno, listo, ahí están, si se dan cuenta, 1 y 2, todos tienen, entonces sí, no hubo problema con los decimales. Bien. Ahora si queremos, pues le ponemos las etiquetas. Aquí están las recodificadas. Entonces uno le puede poner acá. Ay, que la tenía en mayúscula. Rangos de gestión de desempeño. En el otro, pues los rangos de inducción y capacitación. Profe, qué pena una pregunta. Señor. Cuando estamos recodificando, es decir, tenemos unos códigos de 1 a 5, es lo que estamos trabajando, o lo que trabajó inicialmente Dagoberto.
Sí, señor. Los estamos recodificando entre, perdóneme, de 2.9 hacia abajo y de 2.9 hacia arriba fue lo que escribiste, ¿cierto? Y de 3 hacia arriba, sí. De 3 hacia arriba, exacto, estoy bien. Hernando, ahí la- lo que... espere. siga. La pregunta, profe, es, ¿yo para qué recodifico? O sea, ¿para qué me sirve dentro de la investigación recodificar? ¿O en qué momento recodifico? ¿Porque me quedó mal los códigos? Es decir, ¿por qué lo hago? Bueno, aquí lo estoy haciendo. Susanita, Bueno, ¿le puedo dar un ejemplo a Hernando? ¿Le doy un dale, ejemplo? ¿Le doy un dale, ejemplo? dale. Hernando, Siempre es que uno tiene los salarios, ¿cierto? Supongamos que la variable es salarios. Entonces usted recodifica para los salarios que son menos de 2 salarios mínimos y más de 2 salarios mínimos. Entonces usted crea una nueva variable para decir cuántos ganan menos de 2 salarios mínimos, que sería 1, y cuántos ganan más de 2 salarios mínimos, que salía de 2. Yo no sé, Susanita, si ahí se podía configurar otro rango. Yo solo vi 2. No, uno puede poner todos los que quiera. Varios. Ah, ok. Incluso, por ejemplo, al ejemplo de Dagoberto, yo le agregaría una categoría 3, los que pasen de 10 millones, que ya tengan salario integral, por ejemplo. Entonces, simplemente, pues, eso es como por necesidades de la investigación. Otro ejemplo que yo le podría dar es cuando yo estoy trabajando con diferentes tipos de empresas y entonces yo tengo el nivel de activos. Entonces, yo les digo, las que tienen hasta 500 salarios mínimos legales vigentes, llámeme las 1 y las voy a, porque van a ser micro. Las que tienen entre 500 un salario mínimo y 30,000, entonces van a ser pymes, y las que tienen más de 30,000. Entonces les voy dando el 1, el 2 y el 3. También podría ser otro ejemplo para eso. Eso básicamente es como la recodificación, es como para hacer agrupaciones dentro de los mismos datos que tengo, ¿sí? Como con la Sí, finalidad de investigación. sí, esa es la idea, Sí. O Obviamente en el ejemplo que tenías, por ejemplo, yo puedo decir los niveles de inversión, entonces para no tenerlos en valores y tener muchos, entonces yo los agrupo y les doy niveles. Eso es lo que yo estoy entendiendo. sí, señora, perfecto. Bueno, gracias. No siempre en la investigación uno quiere hacer eso. A veces la variable como cuanti le funciona muy bien, pero a veces dice, venga, y si yo comparo las pequeñas, las de pocos empleados con las de muchos empleados en alguna otra variable, pero lo que tengo es el número de empleados. Entonces digo, no, es que quiero agruparlas, pues las recodifica y así tiene varios grupitos para comparar. Esa es la idea. Discúlpame, entonces yo lo puedo agrupar, bueno, no sé, es que los términos me cuestan un poquito ahí. O sea, yo puedo comparar entre variables lo que acabas de decir, o sea, no solamente de la misma variable, sino en diferentes variables. Claro que sí, yo después puede que diga, venga, yo comparo reclutamiento y cómo le fue en reclutamiento y selección, ¿sí? En estos dos grupos de empresas que hice, los que tuvieron puntajes bajos en gestión y desempeño contra los que tuvieron puntajes altos en gestión y desempeño, ¿sí? Ok, ahora sí ya. Si es que lo que acabo de hacer me da bajos y altos, insisto, lo que acabo de hacer fue una disculpa para mostrarles, pero seguramente a Dagoberto debía ya tener taquicardia, decir, mira, esta como me volvió mi variable, ¿no? No, yo ahí lo que haría, lo que hubiese hecho es de 2.5 hacia abajo, porque sería una debilidad, y de 2.51 para arriba sería una fortaleza. Vale, yo lo tomé como de 3, como dije, bueno, si Pero era está hasta bien, pero está bien, 50, no te preocupes. sí, no, como por hacer alguito. Bien, entonces, valor 1 eran los de 2.9 para abajo, 2.99 para abajo, digamos que dijiste tu debilidad, ¿sí? Y el valor 2, le vamos a decir entonces, es fortaleza y aceptar. Y recuerden, Perdón, estaba despabilada y no vi qué hiciste por fin. Ah, ya. me Ya le paré estás dando acá, los ¿sí? valores. Dándole los valores, vale. Ya. Y lo pego, como es lo mismo, las hice igual, pues las puedo copiar y pegar.
Listo, entonces, ¿qué hice? Cogí una variable quanti y la volví quali para que me dé agrupación, porque en algunas veces diría uno, no, es que me quedan muchos valores, ¿cómo comparo ahí? Entonces digo, entonces volvámoslo a grupos y ya es más fácil. Bien, vuelvo, lo que voy a hacer, hice esto para enseñarles a hacer MagNemar, pero MagNemar se usa más que yo tenga una medición pre y una post, un antes y un después, o mediciones en el mismo sujeto, pero que sean, o diferentes sujetos que sean comparables. Lo que estoy haciendo es cogiendo dos mediciones en el mismo sujeto y tratar de comparar si los que ponen débil en una tienen fortaleza en otra o al revés, si hay diferencia en esos resultados ya de agrupación. Entonces, háganlas, no sé si ya las tienen y me avisan para poder hacer MagNemar.